Amigos, hoy domingo 30 de julio se celebra el Día del Padre en la República Dominicana. Amigos, y el gobierno presentó el Plan Estratégico de Salud 2030. Y Estados Unidos ordena abandonar Haití al personal no destinado a emergencia. Y el país entre los de mayor abandono escolar después de la pandemia. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que pueden seguirnos en este mismo momento a través de carivisión.online. También, amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de estas consultas de manera directa. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Gracias, amigos. Hoy, el Día del Padre en la República Dominicana. A todos ustedes, padres dominicanos, no, las madres y los hijos que los acompañan y nos sintonizan a esta hora de 12 a 1, domingo, día de celebración doble. Y a los amigos allá de los mares que nos siguen y nos reportan su sintonía y nos hacen sugerencias y preguntas que son contestadas con mucho placer. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el Ministerio de Salud Pública presentó este jueves el Plan Estratégico Salud 2030, el cual comprenderá la ejecución de 35 proyectos a fin de lograr la inclusión social y el fortalecimiento integral del primer nivel de atención en la República Dominicana. Del total de estos proyectos, el 50% ya cuenta con financiamiento, según adelantó el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, durante la presentación del plan al señor presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional. Estos proyectos comprenderán la intervención gradual de 404 centros, un 30% del total de 1.348 a nivel nacional, y se fortalecerá la puesta en operación del programa del control de riesgo de accidente de tránsito. En ese sentido, Salud Pública coordinará con el Intran y las aseguradoras las gestiones para que cada uno de los más de 3 millones de conductores de motocicleta tengan un casco homologado. También se mejorará la estructura física y el equipamiento de centros de salud y el desempeño de los recursos humanos en salud, al igual que será fortalecido el programa de medicamentos de alto costo. Esto según lo detalló el doctor Rivera. De igual manera, se fijará una política de ingreso, permanencia y alta de pacientes con enfermedades catastróficas, y se fortalecerá las políticas públicas de salud mental con la creación de una red de centros de atención psicosocial y brindar atención ambulatoria a estos pacientes. También el Ministerio de Salud Pública actualizará
el programa presupuestario para maximizar el impacto en la reducción de los años ajustados a la discapacidad y el aumento de los años de vida saludable. El funcionario expuso que estos proyectos, los más urgentes acordados en Salud 2030, son para lograr la inclusión social y el fortalecimiento integral del primer nivel de atención en salud. Para la elaboración del plan estratégico se involucrarán y se han involucrado 150 organizaciones y comisiones técnicas, detalló el doctor. Pero nosotros tenemos una preguntita. Esto es un plan maravilloso, un plan que nos llena de alegría y de expectativa, amigos, pero en cuanto al Intran y este proyecto, queremos preguntar, 3 millones de motoristas tendrán un casco homologado. ¿Y los pasajeros? ¿Y las muertes de pasajeros, niños, mujeres que van en el motor sin casco protector? Y cuando le montan 3 niños y 2 adultos a estos motores, y cuando estos motores no respetan ningún tipo de ley de tránsito, ¿y qué se hará con esta gente? En estos días estuvimos cerca de un semáforo y las ruedas delanteras de nuestro vehículo tapó la raya del cruce de cebra y el agente de Intran vino encima de mí. Pero el cruce de cebra estaba totalmente tapado por los motoristas que no respetan ninguna regulación ni ley de tránsito en complicidad con la autoridad. Y esto es así, y esto lo experimentamos a diario. Amigos, y un reporte de CNN da cuenta de que el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el jueves pasado la salida de Haití del personal que no sea de emergencia en el marco del deterioro de la situación de seguridad en ese país. Este 27 de julio, el Departamento de Estado ordenó la salida de los familiares de los empleados del gobierno de los Estados Unidos y que no sean de emergencia, dijo la agencia en un aviso actualizado. Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben salir de Haití tan pronto como sea posible por transporte comercial u otras opciones de transporte privado disponibles, a la luz de la actual situación de seguridad y de los desafíos de infraestructura. Insta el aviso de viaje los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Puerto Príncipe deben estar atentos a las noticias locales y hacerlo solo cuando esto se considere seguro. La orden sigue a un aviso de viaje emitido por la Embajada de Estados Unidos en Haití, en el que aconseja a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país inmediatamente, utilizando el transporte más idóneo para hacerlo. Esto debido a los recientes enfrentamientos armados entre grupos criminales y la policía en Puerto Príncipe. El Departamento de Estado advirtió en un comunicado de la elevada amenaza de delitos violentos y secuestro en toda la ciudad de Puerto Príncipe. Añadió que la capacidad del gobierno de Estados Unidos para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses y Haití está gravemente limitada. Y dado los recientes enfrentamientos armados entre bandas y la policía y la alta amenaza de delitos violentos y secuestro en todo Puerto Príncipe, el Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a que hagan planes para salir de Haití
lo antes posible por medios comerciales. Señalaba en la nota que los enfrentamientos violentos más recientes han afectado especialmente a los barrios de Bibi Michel, Tabarré, Torcel, Tapeje, Trutiel. El gobierno de los Estados Unidos está extremadamente limitado en su capacidad para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití. Amigos, y cuando vemos esta nota, según el reportaje de CNN sobre la situación en Haití y sobre el llamado que hacen los Estados Unidos, su Departamento de Estado, y en Haití, su embajada, a que los ciudadanos estadounidenses se abandonen Haití por la vía más idónea, por la vía más rápida, y dice el Departamento de Estado que los recursos, la capacidad de brindar seguridad en el hermano país y atención de emergencia están gravemente. Nos preguntamos y nos harta preguntar, amigos, y los dominicanos, que no tenemos dónde coger, sino que somos el elegido por naciones y por organismos internacionales, o se pretende que así sea, los elegidos para recibir a los hermanos haitianos, no importa la condición, y echarnos encima esta carga. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando sobre el trastorno afectivo bipolar con la licenciada Lucy Peña, psicólogo clínico especialista en trastorno afectivo bipolar. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la licenciada Lucy Peña, psicólogo clínico y especialista en trastorno afectivo bipolar, a quien le damos la bienvenida a su programa Consulta Participativa. Muchas gracias por la invitación, señor Opperman. Por fin, después de tanto coordinar y que no se daba y no se daba, aquí estamos. Así es, licenciada, y siempre es un placer poder conversar con usted, porque sus palabras, sus orientaciones en relación con esta afección de bipolar son importantísimas, y a la gente le interesa saber. Díganos, realmente, licenciada, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que tiene que ver con el trastorno de los estados de ánimo. ¿Mm? La persona que sufre el trastorno bipolar tiene oscilaciones muy marcadas y severas de sus estados de ánimo. Forma parte de los trastornos del estado de ánimo. Este trastorno, licenciada, que es una enfermedad que tenemos entendido y que preocupa mucho a las personas, pues conduce a estados depresivos, a recogimiento, e inclusive es cierto que pueden presentarse hasta pensamientos suicidas en una persona que esté padeciendo el trastorno. Sí, la persona que padece el trastorno oscila entre episodios depresivos, que pueden ser agudos, y episodios de manía. Va a depender del tipo de trastorno bipolar que tenga, porque hay diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 1
la persona oscila entre los episodios agudos de depresión. A veces no presentan tan agudos la depresión porque va a variar entre persona y persona, y episodios de manía. Por eso se citan los episodios de manía y los episodios de depresión, porque son los estados de ánimo en los cuales el paciente dura más tiempo. Pero en el interín, en el medio, hay diferentes estados de ánimo, que pueden ser angustia, pueden ser, ¿cómo se llama esto? Ansiedad, puede ser una melancolía, puede ser una tristeza leve, puede ser desesperanza, pero esos estados de ánimo duran poco tiempo. Los más marcados, en los que duran, por ejemplo, en el caso de la depresión, para hacer un diagnóstico de un trastorno bipolar, en este caso que estoy hablando del tipo 1, el paciente debe estar presentando la sintomatología de, por 2 semanas, mínimo por 2 semanas, y en el caso de la manía, mínimo por una semana, presentando la sintomatología del trastorno, no en su totalidad, porque no todos los síntomas te dan, pero dentro del criterio que da el DSM-5, debe de reportar alrededor de, si tiene, por decirle algo, si tiene 10 síntomas, presentar 6, presentar así más o menos va el criterio. Esto es en el caso del trastorno tipo 1. ¿Y hay otros Tipo tipos 1. de trastorno? Sí, sí, el trastorno bipolar, tenemos el tipo 1, tenemos el tipo 2, que a diferencia del anterior, el paciente va a pasar más tiempo en episodios depresivos e hipomanía. Hipomanía es una manía leve que va por debajo de la manía, y ahí el paciente no presentará tanta expansión en la euforia, en los síntomas, sino que son más manejables en ese caso. Sin embargo, en la parte de la depresión es muy fuerte y presenta más estados depresivos que estados de euforia. Y también tenemos el tipo que se llama distimia, que la distimia es una depresión que es prolongada, que se mantiene en el tiempo por 2 años, un año, y se mantiene así estática. No tiene episodios de hipomanía, pero la persona se mantiene deprimida. Y también tenemos el trastorno bipolar no especificado, que es el que tiene cosas, elementos de cada uno, pero no da para que se pueda hacer un diagnóstico, es este tipo. Pero sin embargo, es considerado dentro del trastorno bipolar, la persona. Y como usted me preguntó que la persona se puede suicidar, claro que sí, donde está presente la depresión, que es una de las enfermedades mentales más comunes que tenemos a nivel mundial, el gran riesgo es el suicidio. Y sí se puede y pasa. La pregunta, licenciada, viene a colación y es tan importante porque recientemente, la semana pasada, final de la semana pasada, hubieron 2 suicidios de 2 personas que, según allegados, no hemos tenido noticias de que haya sido algo declarado por un facultativo, por un médico. Uno fue el caso de una señora que se lanzó del 4º piso de Plaza Central en horas tempranas de la mañana, y otro lo de un joven que se lanzó desde un 5º piso de su casa. Estos casos pudiera ser de personas que están padeciendo el trastorno afectivo bipolar y no han sido correctamente diagnosticadas, licenciada. Bueno, de hecho, no podríamos decir eso. No podríamos decir eso porque no tenemos elementos para saber y reconstruir su historia clínica, a ver si tenía síntomas de trastorno bipolar. Sin embargo, pudiéramos hacer una hipótesis rondando la depresión, un proceso depresivo, pero no podemos de manera deliberada, sí, como hay depresión, el trastorno bipolar, esa persona era bipolar. No, lamentablemente no podemos decir eso. Eso habría que Bien, hacer, como usted dice, los psicólogos forenses, que son los llamados a hacer ese tipo de informes clínicos, son los llamados a reconstruir
con las personas que viven cercanas a ellos y ver, hacer una reconstrucción o en caso de que se encuentre que esas personas estuvieron en tratamiento en algún momento. Sin embargo, cuando una persona se decide quitarse la vida, es una persona que no está estable, porque las personas no deciden de un momento a otro, me voy a quitar la vida. Debe haber un proceso y por lo general es un proceso que tiene que ver con depresión en primera Sí, instancia. mire qué importante, licenciado. Usted es psicólogo clínico, un excelente psicólogo clínico. Y como usted se refiere, hay personas en el caso de el lamentable suicidio del joven del jueves que dicen las personas más allegadas que era un joven productivo, afectivo, un joven tranquilo, un joven que viajaba mucho a Europa con sus padres. O sea, Ujú. que en este caso, licenciada, la pregunta vino ciertamente por eso que usted señala el asunto de que familiares cercanos hablan de esa forma. Esto, licenciada, ¿qué es lo que conduce? ¿Cuáles son los síntomas que deben los padres, las personas más cercanas a estas personas que manifiestan algún tipo de tranquilidad inusual, de depresión? ¿Cuáles son los síntomas que inducen al psicólogo clínico a diagnosticar trastorno afectivo bipolar? Bueno, estamos hablando de dos cosas. Usted me habla del joven que lamentablemente tomó la decisión de suicidarse, que no podemos decir que es un trastorno bipolar, porque no quiero que se malentienda que yo estoy diciendo que esas personas murieron a consecuencia de un trastorno bipolar y estaban depresivos, ¿eh? Porque no hay los criterios para poder yo decirle a ustedes que fue así. ¿Ah? Yo lo que hipotéticamente, como le dije anteriormente, podría pasar algún tema de depresión. Y la depresión tiene una gran desventaja frente a todo el mundo. Las personas que sufren de depresión usan máscaras. Por ejemplo, como me refiero a máscara, si tú me quieres ver contento, yo hago el esfuerzo por un momento y me pongo contento y todo va bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que deben ver las personas para ver si un paciente está deprimido en este caso? Porque lo que podemos asumir es que esas dos personas tenían circunstancias que no sabemos, de su vida, de su entorno, de su familia, y podrían tener algún tema de depresión, pero no podemos establecerlo per se en ese sentido. Ahora bien, si usted me pregunta cuáles son los síntomas de un trastorno bipolar, ¿m? Para un episodio de manía, los síntomas son, en este caso, la persona habla mucho, habla sin parar, lo que se llama verborrea, su nivel de actividad sube, tiene lo que se llama pensamientos acelerados, es decir, tiene muchos pensamientos acelerados, compra de una manera compulsiva, tiene muchos proyectos al mismo tiempo, empieza a sentirse omnipresente, omnipotente, porque va en aumento, la manía no se mantiene estática, la manía va subiendo de intensidad. En principio tú te encuentras con una persona que está en hipomanía, que habla, que conversa rápido, ok, pero después tú no entiendes lo que te está diciendo porque lo está diciendo demasiado rápido, se está moviendo mucho, está haciendo muchas actividades, también infiere su esfera sexual, pudiera, demanda más, sufre de lo que se llama hipersexualidad en muchos casos, hasta que la persona si no lleva una intervención, sube en actividad y viene y tiene un episodio psicótico. Por eso es que el trastorno bipolar tipo 1 es el más grave que hay. Ahora, esos son algunos de los síntomas. También hay, en la manía hay irritabilidad, hay algo que se llama que sufren de prodigalidad. ¿Qué es la prodigalidad? La prodigalidad es una sensación de abundancia, no solamente de dinero, sino de abundancia de cariño, de abundancia de estar con todo el mundo, de abundancia de poder ayudar a todo el mundo. Entonces, eso hace que la persona que está en un proceso de manía siempre tenga muchas actividades. Algo que se me olvidó, que es uno de los más importantes, la falta de sueño.
Una persona en manía no duerme, no necesita dormir, porque su cerebro, el neurotransmisor de la dopamina, que es la que se dispara, por decirlo así en buen dominicano, cuando se está en un proceso de manía, no necesita. Entonces le da tanta energía al cuerpo que la persona no para, no para, no para. A veces en un momento, pa, cierran los ojos por 20 minutos y se paran y siguen. Muchas veces no tienen, en manía no tienen tiempo para comer porque tienen tantas cosas, tantos proyectos que hacer que no se detienen a comer, hacen muchas cosas al mismo tiempo. ¿Eh? Entonces eso va en aumento y pueden, en la mayoría de los casos, pueden recaer en un episodio psicótico, que un episodio psicótico es un momento de locura temporal, porque no, es decir, tú ya empiezas a tener alucinaciones auditivas o visuales o olfativas, empiezas a tener delirios, empiezas a tener una serie de cosas que no están dentro del rango de la normalidad, de lo que llama la persona normalidad en ese sentido. Ya en los episodios depresivos, la persona sufre de una profunda tristeza, sufre lo que se llama anedonia. Anedonia es cuando pierde el placer por hacer las cosas, actividades que le gustaban anteriormente. Por ejemplo, si a usted le gusta hacer su programa todos los días, ¿verdad? Pierdes ese impulso, esa motivación. También te sientes fatigado, sufres de insomnio o que duermes de más, pero por lo general la persona nunca está durmiendo profundamente, es un sueño interrumpido. El rango de alimentación cambia, o se come demasiado o no se come. También se ve afectada la funcionabilidad, es decir, el ausentismo al trabajo, no va al trabajo, no quiere salir de la casa. Bueno, usted mencionó una palabra que no quiero que se malentienda, usted se cayó, ahí estamos bien. Donde te decía, donde hay una tranquilidad, no me acuerdo de la otra palabra que dijo, como una tranquilidad. En la depresión no hay tranquilidad, porque el cerebro está siempre funcionando con pensamientos negativos sobre ti, sobre tu entorno, sobre todo. ¿Ah? La persona piensa, yo no sirvo para nada. Entonces ahí que viene el proceso de pensar en suicidarse y luego de pensar, planificarlo y luego de planificarlo, llevarlo a efecto. ¿No? Porque la persona se pierde la motivación, pierde la voluntad, hay personas que descuidan su higiene personal, la gran mayoría, y esos son los más generales, los síntomas más generales para hacer. Entonces, deben de tener un rango de tiempo repitiéndose. No porque, por ejemplo, ay, como decimos nosotros dominicanos, tengo una depresión hoy. Una depresión no es de un día. Para diagnosticar debe tener sostenido mínimo 2 semanas. Vamos a una ¿Ah? pequeña pausa, Entonces, doctora. Licenciada, eso que sí. usted señala es tan importante porque hay cosas en el trastorno afectivo bipolar que uno se pregunta, ¿cómo es, cuán difícil de tratar ese trastorno? ¿Es en el adulto más efectivo el tratamiento o en el niño? No, eso va a variar. El adherimiento al tratamiento, no solamente el trastorno bipolar, sino de la mayoría de los trastornos psiquiátricos, es una de las partes más retadoras. Eh, el trastorno bipolar, el rango de edad de que aparezca la enfermedad es desde los 15 a los 25 años. Eso no quita que haya niños que sufran trastorno bipolar y que haya personas más adultas que sufran el trastorno bipolar. El adherimiento al tratamiento, la piedra angular para empezar el adherimiento al tratamiento es la psicoeducación sobre el trastorno, que el paciente conozca y que su familia conozca, más allá de lo que le da el médico. Mire, tienen un trastorno bipolar, que conozca más allá, que se psicoeduque. Hay mucha información buena, de calidad en el Internet, de instituciones que trabajan exclusivamente con el trastorno, donde da mucha información valiosa. Es psicoeducarse.
para poder apoyar a su familiar. El primero que debe psicoeducarse es el paciente, porque un paciente bipolar no se parece a otro. Y el hecho de que tú tengas la bipolaridad no significa que todo lo que diga la literatura, esa eres tú. No, tú debes eh, llegar a psicoeducarte de una manera y que tú personalices ese trastorno. Por ejemplo, veo los síntomas y estamos hablando de una depresión profunda, como hemos hablado de una depresión grave, pero sucede que en mi caso no es así. Yo nunca he sentido depresión y soy paciente bipolar tipo 1. Lo más que he sentido es que un día no tengo deseo, por decirles un ejemplo, por decirle, no tengo deseo de salir a trabajar y me paso la semana, como decimos nosotros dominicanos, cuajada, como rara, y hablo poco. Eso, de ahí ya no paso. Y luego después vuelvo a mi ritmo normal, a mi estabilidad, porque la bipolaridad, a diferencia de otras entidades de carácter trastorno psiquiátrico, tiene lo que se llama remisión, y le dicen en el argot de la medicina, se le llama eutimia, así que tiene periodos de ausencia de síntomas. Es cuando el paciente tiene una buena farmacología y tiene un buen adherimiento. Adherimiento es que el paciente se medique, que el paciente cumpla con lo que le indica el médico. Y el tratamiento farmacológico es el tratamiento primario. Cuando una persona presenta una crisis, ¿eh? Lo que deben hacer los familiares es llevarlo a un psiquiatra, que es que maneja la farmacología, no llevarlo a un psicólogo de primera instancia, porque psicólogos no medicamos. ¿Mm? Entonces, a través de la farmacología es que va a trabajar la química cerebral que está en desbalance, y la va a estabilizar. Luego que se estabiliza, entonces ahí empieza el proceso terapéutico que es muy importante por esa parte. Licenciada, ¿es el trastorno afectivo bipolar un trastorno, un padecimiento crónico? ¿Tiene cura con el tiempo? ¿O es un trastorno que una vez diagnosticado, solamente los medicamentos son para mejoras, más no con expectativa de cura total? Bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, el trastorno bipolar no tiene cura. Tiene tratamiento, hay muchos tratamientos de última generación que son muy buenos y todos los días más el, los laboratorios están empeñados en tener mejores moléculas para que el paciente se mantenga estable. Puede tener una vida estable, puede trabajar, puede tener familia, puede estudiar, puede hacer todo lo que se disponga. No tiene cura y es un trastorno grave, la sexta causa de discapacidad a nivel mundial. El trastorno afectivo bipolar Ujú. es una afección que se puede tratar con procedimientos, en este caso algún tipo de procedimiento de electromagnético, o solamente se trata con medicamentos. No, solamente no se trata con medicación. Tenemos la medicación oral, la medicación intravenosa y también tenemos, por ejemplo, los electroshocks, que son ya cuando las dos primeras no funcionan en ese sentido. Pero no hay un tratamiento que sea, por ejemplo, al momento, al día de hoy, no hay un tratamiento que sea sin medicación. No lo hay. O sea que es un trastorno realmente dañino, o sea, es un trastorno. Pero ¿hay alguna causa hereditaria en el trastorno afectivo bipolar? ¿Qué lo causa? ¿Es hereditario este trastorno? Mira, mire, hasta el momento no hay una causa única. Sin embargo, la predisposición genética es lo que más pesa. Si tú, por ejemplo, vamos a hacer siempre la similitud que hacemos. Si en el caso suyo, que sufra de diabetes, eh, hay una predisposición genética en sus hijos que puedan tener la diabetes, igualmente un trastorno mental. La disposición genética es lo que más pesa. Y hay, por ejemplo, un cálculo que hay, por ejemplo, si un padre o una madre sufre el trastorno bipolar, hay un 25% de que uno de sus hijos lo padezca en el futuro. Pero eso son estadísticas que hay. Hay veces, casos se cumplen, en otros casos no se cumplen. Pero el peso más fuerte es el, el,
el hereditario directamente. Por ejemplo, y por eso se trata mucho lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. En el caso, y se trabaja eso en la psicoeducación para que el paciente lo sepa. Por ejemplo, un factor de riesgo es lo siguiente. Sufro trastorno bipolar, tomo medicación, pero tomo alcohol. Ahí no me funciona la medicación como debe funcionar porque yo estoy marcando con una sustancia dañina y fuerte. Entonces, eso es un factor de riesgo. ¿Mm? Porque el alcohol es un depresor por excelencia. Entonces, ok, yo puedo pasar un momento tomándome varias copas de vino, cerveza, whisky, lo que sea de mi predilección, y me tomo la medicación, eso le va a restar efecto a la medicación y puede ocasionar una crisis en el proceso. Y un factor de protección es lo siguiente, yo estoy clara que debo dormir, mi sueño es sagrado, yo no debo negociar mi sueño por nada, no debo amanecer. Entonces yo debo acostarme a la misma hora y levantarme a la misma hora. Eso es un factor de protección. Otro factor, por ejemplo, de protección sería, el trastorno bipolar no quiere nada con el estrés. Entonces el estrés tiene algo muy particular que es relativo. Lo que te estresa a ti no me estresa a mí. Entonces, en el caso de que yo tenga, por ejemplo, el hecho de que ir al supermercado, por poner un ejemplo sencillo, a mí como persona me estrese, yo debo delegar esa tarea en otro miembro de la familia. ¿Mm? No es que cuando yo vaya al supermercado, guay, voy a tener una crisis. No, pero me va a estresar más. Entonces se me va cargando y potencialmente me puede ocasionar una recaída. O sea que el paciente de trastorno afectivo bipolar debe a toda costa el estrés, debe evitar estresarse, adoptar actitudes o responsabilidades que le conduzcan a estrés. Sí, el estrés es inevitable y es necesario. Lo que debemos evitar es la intoxicación de cortisol, que es la hormona del estrés, es decir, sobreestresarse. Porque cuando tú estás estresado te mueves a hacer cosas, ¿eh? Inclusive hay personas que eso le generan mucha adrenalina. Sin embargo, debes de regular la carga que tengas estrés, porque mayor estrés, mayor posibilidad de una recaída. Y cada estrés, como le dije, va a depender de lo que estrese a la persona, porque no todas las Licenciada, personas se estresan por todo. licenciada, el litio, ¿es este el medicamento por excelencia para tratar el trastorno afectivo bipolar? Bueno, el litio es el principal, es el primer estabilizador del ánimo que se descubrió por el doctor Cremley y hasta la fecha de hoy es una molécula que está que es utilizada. De hecho, yo el fin de semana pasado, sábado, tuvimos una actividad de Laboratorios Dumont donde trajeron al doctor Eduard Vieta, que es una autoridad sobre el trastorno bipolar y estuvo por la parte de República Dominicana el doctor Guerrero Heredia, y su tema fue el litio de precisión, donde él hablaba de la importancia y la necesidad de saber utilizar oportunamente esa molécula, porque la molécula es muy buena para el trastorno bipolar. Sin embargo, todo médico debe utilizarla. No me voy a meter en ese campo que no es el mío directamente, ¿verdad? Porque no voy a hablar unas cosas que no es mi área, pero se habló de la importancia y es una molécula muy buena y muy utilizada y también tiene mucho que ver el costo del litio es muy, eh, es, es una molécula accesible porque hay mucha medicación costosa, pero el litio es muy accesible y fue el primer estabilizador del ánimo. Cuando el doctor Cremley trataba a pacientes, cuando anteriormente le decían maníaco depresivos, que él empezó a tratarlos con esta sal, porque es una sal, un mineral, él inmediatamente empezó a ver cambios en el estado de ánimo, empezó a ver que se estaban estabilizando y de ahí nace el uso del litio como el primer estabilizador del ánimo, que al día de hoy todavía se usa y se recomienda el uso, de acuerdo a los Licenciada, psiquiatras. licenciada, su campo, esposo, Ujú. esposa, madre,
padre, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, novios, novia, ¿cómo deben las personas tratar a un familiar, un relacionado que se conoce que padece el trastorno afectivo bipolar? ¿Es un tratamiento súper especial? ¿Debe súper protegerse? ¿Cómo debe tratarse al paciente afectivo del trastorno afectivo bipolar a nivel de su entorno y familiar? Bueno, es que una persona que sufre un trastorno bipolar es una persona como cualquier otra. Debe tratarse totalmente igual. Lo que sí la familia debe psicoeducarse acerca de las cosas que, pues, de los síntomas, de cómo tratarlo, pero no debe sobreprotegerlo, porque al sobreproteger al paciente, no lo hace un paciente que sea independiente, que sea autónomo, tú le quitas la autonomía, entonces vas a tener una persona a la cual siempre van a tener que asistir, porque el rol del familiar es apoyarlo, porque entenderlo no lo va a entender porque tiene que vivir la enfermedad en su cabeza, porque muchas veces, la gran de veces, el paciente ni el paciente mismo entiende lo que le sucede. Entonces la persona debe apoyar el proceso y debe apoyar de manera que los canales de conversación, de comunicación, se mantengan abiertos, que el paciente pueda tener la confianza de decirle a su familiar, mira, me siento de esta y esta manera, ¿no? Donde el paciente no se vea juzgado, donde no se vea, tú tienes que hacer, tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. Esas cosas presionan mucho, porque no es que el paciente no quiere hacerlo, es que no puede. Esa palabra que dicen mucho, tú tienes que poner de tu parte, es que tú no pones de tu parte. Cuando se está deprimido, eso es imposible, porque es que mi cerebro no me está mandando la energía necesaria para yo poder hacer las cosas que hacía antes. No es que yo no quiero, es que no puedo. Entonces el familiar debe entender eso y deben hacer acuerdos, que son acuerdos que son individualizados de cada quien. Por ejemplo, si yo me ven que duro 2 días sin dormir, es un acuerdo que se hace cuando la persona está estable. Yo sé que al tercer día debo ir al médico para revisar mi medicación. Y eso no es sí o no, es sí o sí, porque fue un acuerdo que tomamos. Va a depender de cada dinámica de cada familia en ese sentido. Pero debe tratarlo de una forma normal y psicoeducarse. Y si es bueno ir a terapia familiar, porque en muchos de los casos que se ven es que solamente llega a terapia el paciente, porque los familiares dicen yo no estoy enfermo, pero muchas de las implicaciones que traen crisis y traen circunstancias es la familia en sí, la dinámica de la familia. Licenciada, hay una pregunta que la vamos a hacer porque es una pregunta que tenemos acumulada. Hay una señora cuyo hijo padece el trastorno afectivo bipolar y ella cuestionó que últimamente ha descubierto aptitudes agresivas, manifestaciones agresivas de su hijo hacia las personas de su entorno. Habría que ver, porque el paciente bipolar, tanto en la esfera de depresión como la manía, presenta irritabilidad. ¿M? Habría que ver qué es lo que está pasando, cuál es el contexto de esa familia para saber, porque tú no presentas agresividad porque sí, porque hay que recordar algo. Primero está la personalidad y luego aparece la enfermedad. Si tú eres persona con tus virtudes y tus defectos, habría que ver. Entonces, la personalidad puede ayudarte, ¿m?, a tener una estabilidad, como puede no ayudarte. Entonces, se trabaja con la personalidad. Entonces, habría que ver. Licenciada, se nos acabó el tiempo como siempre, se nos va volando cuando estamos conversando con usted y consultando especialmente sobre el trastorno afectivo bipolar. Pero, licenciada, ¿dónde está su consulta de psicología clínica? ¿Cómo pueden los amigos de consulta contactarle? Bueno, nosotros estamos en el grupo profesional psicológicamente. Ahí funciona la Fundación Dominicana Trastorno Afectivo Bipolar. Estamos aquí en el Evaristo Morales.
Si puedo dar el número de teléfono, Sí, cómo no, sí. estamos en el 809-562-3395, extensión 100. Ahí puede contactarnos. Gracias, licenciada, y por nuestra parte, estimularle y pedirle a los amigos televidentes de Consulta Participativa que la acompañen en la medida de lo posible con su buena voluntad y apoyo en Fundo TAP, en esta Fundación Dominicana del Trastorno Afectivo Bipolar, que sabemos que usted ha hecho un trabajo y que está tratando de que la fundación siga adelante. Gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bye. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la licenciada Lucy Peña, quien es psicólogo clínico, especialista en el trastorno afectivo bipolar, solo nos resta dar las gracias, como siempre, por acompañarnos en estas consultas orientadoras en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.